Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Hoy quisiera tener la oportunidad de abrir una cápsula del tiempo y viajar todos los legisladores a 100 años de distancia y pensar en lo que se pronunció con fuerza y decisión para crear la Secretaría de Educación Pública en México. Se vivieron momentos de revolución, momentos de lucha, de sangre y de decisiones firmes. Y hoy tenemos los documentos que generaron la creación y el fundamento constitucional de esta importante, trascendente e histórica Secretaría de Estado. Es para mí un honor hacer uso de esta tribuna parlamentaria a nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y vivir esta sesión solemne en donde conmemoramos los primeros 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Un día como hoy, un lunes, 3 de octubre de 1921, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgado por el presidente de la República, Álvaro Obregón, en cuyo artículo primero se establece una Secretaría de Estado que se denominará Secretaría de Educación Pública. Soy maestra rural y si algo sabemos los maestros sonorenses es como el revolucionario Álvaro Obregón fue un gran maestro en la región de Guatabampo, Navojoa, su cuna, su origen de vida en Sonora. Hay un artículo segundo en este importante documento histórico. Se estableció que, entre otras, pasarían a dicha secretaría la Dirección de Educación Primaria y Normal, todas las escuelas oficiales, primarias, secundarias y jardines de niños del Distrito Federal y territorios sostenidos, lo dice en el documento, por presupuesto federal. Secretaria maestra Delfina Gómez Álvarez, quiero decirle que en consecuencia la responsabilidad de esa nueva dependencia sería llevar a la práctica esa responsable tarea otorgada por el Constituyente de 1917 en el artículo tercero al Estado mexicano, en lo referente a la impartición de educación a los mexicanos con las características derivadas en su origen, sobre todo de un Estado laico y obligatorio. El Estado mexicano, producto de la Revolución de 1917, es la primera en el mundo en establecer los derechos sociales para campesinos, indígenas, obreros y, por supuesto, para todos los mexicanos en la materia educativa de la Secretaría de Educación Pública. El gran reto para el Estado mexicano en esa época fue el crear toda la infraestructura educativa necesaria para sacar al pueblo de México de la ignorancia ancestral en la que la dictadura de Porfirio Díaz tuvo a las grandes mayorías de mexicanos en esa obscuridad del conocimiento. Crear un sistema educativo que con base en los principios rectores
previstos en este artículo 3 tuviera la capacidad de criar ese nuevo sujeto social, un hombre mexicano, una mujer mexicana, con valores, con conocimientos, con habilidades y sobre todo con un civismo profundo de amor a México. Por supuesto, este esfuerzo educativo no podría llevarse hoy en día y entonces a la práctica sin la creación y fortalecimiento de las escuelas normales, rurales, en donde se forman hoy en día a los docentes con visión, con un gran compromiso social y con una entera convicción de servir a México, de impartir conocimientos en niños y niñas que desde esa época hasta hoy ven en la escuela la ilusión de ser una mejor persona. Señora secretaria, usted en origen es una profesional de la educación. Como aquí en este recinto habemos muchas compañeras y compañeros docentes, orgullosamente docentes, enfrentando los problemas que día a día aquejan a las familias. Por ello, le pedimos que haya un esfuerzo presupuestal y también legislativo del gobierno de la Cuarta Transformación para fortalecer en todo a nuestro sistema educativo de carácter público, desde la educación inicial hasta la universidad. Hoy, 100 años después, la educación pública se ha visto atacada por gobiernos que en el pasado buscaban un interés personal. Por ejemplo, la regresiva y la gran reforma que afectó la estabilidad y los derechos de los docentes en México en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Una reforma educativa basada en una disgregación y cancelación del contrato de los trabajadores de la educación. Por eso, las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo, como aliados del presidente López Obrador, dimos una gran batalla, primero para ganar la elección del gobierno de la República, para derogar esas regresivas reformas. Hoy impulsamos leyes con una educación verdadera, una educación donde se privilegie la educación al niño del obrero, al niño de la jefa de familia, al niño del campesino. Una educación de la mano de apoyos gubernamentales, de becas de bienestar que les permitan el alimento para ir a estudiar, los recursos para hacer frente a una clase. Hay un futuro prometedor en la patria, en esta nuestra tierra, y con estos recursos públicos ejercidos como lo han venido haciendo de manera responsable y transparente, estamos seguros de que más y más niños permanecerán en la educación pública hasta lograr la pirámide del conocimiento formativo de nuestros mexicanos. La inversión que hagamos en educación tendrá beneficios a mediano y largo plazo, pues hará que dependamos menos de los procesos de adquisición y de creación de tecnología generada en el extranjero. Queremos más ingenieros diseñando y produciendo nuestra propia tecnología. También le comento que el Partido del Trabajo
ha sido un firme y decidido impulsor de la educación inicial, convencidos desde que los primeros días de nacido de un infante ya está listo en un CENDI con un potencial para desarrollar competencias, habilidades, destrezas que lo lleven a ser un sujeto realizado en su propia educación. Concluya, diputada, por favor. Concluyo. Estamos ciertos de que hay futuro en México con una educación tomada de la mano de los que menos tienen. Estamos ciertos de que el Partido del Trabajo buscará una reforma en la Ley General de Educación para que la educación inicial sea considerada ese nivel de enseñanza. Agradecemos su presencia, agradecemos su trabajo, su entrega y sobre todo el que unidos con esta unidad nacional le estamos dando en educación todo el poder al pueblo. Muchas gracias.